señor Cuauhtémoc, agarramos el fusil si es necesario. No tenga miedo, ingeniero. Lo que pensamos es que nuestro general, que es Cuauhtémoc, que nos dé órdenes para echar chingadas, darse la madre a los pinches de las presidencias bandidos. El pueblo ha votado en contra del PRI y nosotros vamos a defender ese voto en contra del PRI gobierno hasta sus últimas consecuencias. Hemos alcanzado la victoria nacional en la elección presidencial. La elección de 1988 fue una rebelión ciudadana marcada por una elección fraudulenta, refrendada en un proceso de calificación abusivo en San Lázaro. Es noviembre de 1988. En Tabasco se elegía al nuevo gobernador de la entidad. Y el joven López Obrador conocería muy pronto la experiencia de enfrentarse a su antiguo partido. Ahí nos empezaron a disparar con pistolas, nos macanearon. Yo aquí tengo, ahorita voy a ir a ver al médico. La señora, yo la levanté. Y entonces me macanearon y me tumbaron, y a los demás compañeros diputados también los golpearon. Nos expulsaron representantes de casillas, acarrearon gentes de otras partes a votar. Es el 1 de diciembre de 1988. Otra vez el Palacio Legislativo. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Es el Zócalo capitalino. Salinas inauguraba su mandato rodeado de militares y de invitados imprevistos. ¡Salinas, entiende! ¡El pueblo no te quiere! ¡Salinas, entiende! ¡El pueblo no te quiere! ¡Salinas, entiende! El 1 de diciembre de 1988, el pueblo capitalino protagonizó una protesta espontánea con su líder ausente. ¡No queremos a Salinas! ¡No queremos a Salinas! El abierto rechazo al presidente electo se irá apagando y Cárdenas fundía a la izquierda mexicana en un nuevo partido, el de la Revolución Democrática. Creo que la fundación del Partido de la Revolución Democrática es, digamos, la consolidación de una fuerza que había estado siempre a la saga, en realidad, ¿no? de la unión de la izquierda socialista, alrededor y nucleado por la fuerza del nacionalismo revolucionario. La evocación del cardenismo lleva efectivamente a muchas de las corrientes de la
de la izquierda, incluso algunas que habían sido hasta antielectoreras, como se decía en esos tiempos, a sumarse a este movimiento, a esta ola que fue el cardenismo. Cuauhtémoc, que es el primer presidente del PRD, ahí navega entre las corrientes y más o menos logra colocar algunos candidatos, pero desde entonces se van prefigurando las corrientes que van a marcar el ritmo, el paso, el devenir y la tragedia de lo que fue el PRD. Cárdenas ve en López Obrador a un importante líder local que puede ayudarle a arrastrar a otros liderazgos locales que rompan con el PRI, de modo que en uno de los primeros congresos del PRD, creo que en el primer congreso, Cárdenas hace una propuesta. Yo quiero someter a la consideración de este Congreso la candidatura de nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador para presidente del Papa. Declino la candidatura para ser presidente del PRD en nuestro país. Gracias. El tabasqueño evitaba dirigir al PRD, un revoltijo ideológico que juntaba a militantes de fuerzas hasta hace poco antagónicas. Aquí una muestra. Javier González Garza, punto crítico, marxista-leninista. Eberto Castillo, Partido Mexicano de los Trabajadores, nacionalista radical. Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, PRI. Saúl Escobar, Organización de Izquierda Revolucionaria, maoísta. Aquí Jesús Ortega del Partido Socialista de los Trabajadores, izquierda filopriista. Y Jesús Zambrano, exguerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre, los Chuchos. Y aquí la representación de la izquierda baja en calorías. Lo que creo deben ser los lineamientos de una política que nos lleve a una cabal democracia en el país. No la construiremos, compañeros, simple y llanamente acuñando adjetivos contra los que de efecto estamos. El señor Woldenberg enseñaba buenos modales a sus dudosos camaradas, mientras en Guerrero y Michoacán, el perredismo pobre luchaba a muerte. Es un PRD de confrontación y de lucha contra un régimen autoritario, ¿no? Y conserva muchas de las virtudes de una fuerza política nueva, fresca, que participar en sus filas no es una garantía de nada, no es una garantía de obtener un cargo, una posición, de llegar a ser diputado o presidente municipal. Aquí se encuentran las actas que tenemos de todas las casillas que se instalaron en las comunidades, donde hacen constar claramente el triunfo que obtuvo el pueblo con el Partido de la Revolución Democrática. El PRD de abajo fue un partido plebeyo que peleó por la democracia y se jugó la vida. Es el estado de Veracruz, diciembre de 1991. López Obrador encabezaba el éxodo por la democracia, una caminata de 750 kilómetros. Esta lucha no es por cargos públicos únicamente, esta lucha es por establecer la democracia. Nosotros ganamos elecciones en ayuntamientos importantes de Tabasco. No nos reconocen triunfos y el gobierno pretende resolver esta situación con el uso de la fuerza
cuando él reflexiona sobre las negociaciones para dar fin con éxito a la movilización del Éxodo por la Democracia, habla de su temor a quedar raspado. Y cuando dice raspado se refiere al hecho de tener que hacer acuerdos extralegales. El terreno no es el que pisan, sino es la conciencia de los que vienen, y esa conciencia ha regado la democracia en donde quiera que ha pasado. A los enviados, corresponsales, articulistas, moneros, trabajadores en general y también a los directivos. No lo vayan a tomar esto como chayote. Reconocimiento. Y muchas gracias, compañeros. En el polo opuesto, Salinas remontaba lentamente el estigma del fraude. Su alianza con Acción Nacional le permitía gobernar y el señor Bush apuntalaba su gestión. Iniciaba la era de las privatizaciones, del Tratado de Libre Comercio. Florecía el capitalismo de amigos y las tentaciones del poder. El presidente Carlos Salinas de Gortari no promoverá ni aceptará que se promueva ninguna iniciativa que intentara modificar el principio de la no reelección. Es noviembre de 1992. Salinas será obligado a renunciar a un velado intento de reelección. Es septiembre de 1993 y Andrés Manuel ha regresado a la capital del país para encabezar un plantón de campesinos y pescadores. Se están demandando cosas justas, como es el caso de las carteras vencidas, como es el caso de la deuda de los cañeros, como es el grave problema en que está metida la actividad cacaotera y como es lo de las afectaciones de Pemex, afectaciones a pequeños propietarios, ejidatarios, a pescadores. ¿Están de acuerdo en que firmemos este convenio? Los que son de Tabasco, les pido que lo manifiesten levantando la mano. Entonces ya estaríamos en condiciones de regresar a nuestra tierra.
1994, iniciaba con la irrupción del EZLN, el discurso zapatista, la naturaleza indígena de los alzados, descarrilaban la narrativa neoliberal y daba a Carlos Salinas trato de dictador. Ya hay mucha explotación, mucha injusticia, ya no lo soportamos, ¿sí? Y es por eso, pues, a partir del 1 de enero, pues, no nos quedó otro remedio, pues, más que agarrar las armas. Pero el alzamiento guerrillero será tan solo el inicio de un año difícil. La única condición en que nosotros entregaríamos las armas es muertos, así de sencillo. Buenas noches, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato por el Partido de la Revolución Democrática. Buenas noches, doctor Ernesto Zedillo, candidato por el Partido Revolucionario Institucional. Buenas noches, licenciado Diego Fernández de Ceballos, candidato por el Partido Acción Nacional. En ese contexto, la oposición, el PRD, Cárdenas, López Obrador ahí, pues viven un año en el que se mezclan la necesidad de salir a marchar para parar la guerra en Chiapas con la necesidad de darle un nuevo impulso a la lucha electoral en condiciones muy adversas. Nos mandaron a checar a ver si existíamos en unas listas. Fuimos y en esas listas sí estábamos hace 8 días y ahora ya no aparecemos. Nosotros tenemos el derecho de elegir a nuestro gobernante. Y si no votamos, se anula este voto. ¿Y este voto para quién es? Para el PRI. Primero de diciembre de 1994. El señor Zedillo tomaba posesión y el PRD desafiaba a las fuerzas del orden, prácticamente por última vez. ¡México! 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 ¡Lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno obrero, campesino y popular! Mientras tanto, Andrés Manuel regresaba a Tabasco, casi solo, para buscar a los de abajo y dialogar con ellos lejos de los reflectores. Se regresa a Tabasco, anuncia que va a recorrer 1000 pueblos, ¿no? Y es un político que está cumpliendo su promesa de regresar a los lugares que visitó cuando picaba piedra como funcionario público o como líder de menor nivel, ¿no? Y visita pequeñas rancherías donde reúne 5 o 6 personas. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar las cosas de manera pacífica, por los cauces legales, para que haya justicia y para que se establezca la democracia. Ya hay esta otra alternativa que hemos venido construyendo desde abajo y entre todos. Ya con Zedillo como presidente, la relación de la izquierda electoral con el poder se suavizaba.
el perredismo de arriba aspiraba, al fin, las atmósferas del poder. No obstante, para la izquierda pobre el trato seguiría siendo un poco menos amable. Es el vado de Aguas Blancas, Guerrero, 28 de junio de 1995. ¡Dale con la mano en alto! ¡Dale con la mano en alto! ¡Bájese! 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 El asesinato de 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, un grupo disidente del PRD que en Guerrero había abandonado las luchas sociales. El caso de Aguas Blancas es emblemático en ese sentido, ¿no? Es algo, una acción llevada a cabo por el heredero directo de uno de los represores mayores en la historia de Guerrero, que ya es decir. Si lo que quieres es llorar, si tú quieres reír, sopa de caracol, ¡hey! ¡Otra vez con su! Y estamos aquí para rendir un homenaje a nuestros compañeros caídos el 28 de junio en la masacre que se realizó en este lugar. La izquierda armada reaparecía tras la matanza de Aguas Blancas y el país se revolvía por la militarización creciente y la crisis económica. En Tabasco, López Obrador se ponía al frente de las protestas por los daños de Pemex a campesinos y pescadores. El 6 de marzo de 1996, Andrés Manuel participaba en el bloqueo a pozos petroleros en la localidad de Huatacalca. Es cuando Andrés Manuel es ya una figura nacional, es ya un personaje que trascendió el mero ámbito de la política de un estado tan pequeño como es Tabasco, ¿no? Quisimos establecer un acuerdo, un compromiso, pero no aceptaron y lesionaron a la gente, agredieron a los dirigentes. Quiero ser dirigente nacional del PRD para potenciar su fuerza política y su capacidad de movilización que le dio origen y vida en la historia contemporánea de México. López Obrador marcaba diferencias y llegaba con legitimidad a la dirección del PRD, un partido para entonces diluido en su ideología y dividido en tribus. Ese PRD, digamos, va a tener que madurar en algún momento, ¿no? Y esa maduración va de la mano de sus primeros triunfos electorales, ¿no? Los que va obteniendo ya con López Obrador como presidente del partido, con esta suerte de
pragmatismo electoral y habilidades electorales que traía ya Andrés Manuel, pero también es la primera vez que una fuerza de izquierda, que yo recuerde, empieza a pagar a sus promotores del voto, ¿no? O sea, se crean las famosas Brigadas del Sol que dirige Rosario Robles, y entonces aquella mística del trabajo voluntario, de aquí todos estamos porque estamos convencidos, y de no solamente no cobramos, sino hasta ponemos de nuestro dinero para esta lucha, pues se va perdiendo, ¿no? Mientras se van consiguiendo posiciones de poder. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de nuestro partido a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Con el voto consciente de sus jóvenes, de sus mujeres y de sus hombres, expresado este 6 de julio, la Ciudad de México se acercará a partir de diciembre a la hermosa experiencia de vivir en la democracia. La gestión del tabasqueño daba frutos en las elecciones de 1997. Quiero informarles que nuestro partido avanzó a nivel nacional. Crecimos mucho, bastante. Tenemos información que estamos disputando con el PAN ser la segunda fuerza política nacional. El PRD elevaba su votación y conquistaba el gobierno del Distrito Federal. Es clave esta elección de Cuauhtémoc porque empieza a cambiar el panorama para este sector de la izquierda o el sector progresista en términos electorales, y de no existir electoralmente hablando, porque le han negado los triunfos vía el fraude, etcétera, comienza a existir y a tener un peso en el concierto nacional. Pero creo que ahí sí hay una decisión de Zedillo, ¿no? De marcar su raya con Salinas y su comportamiento respecto de la oposición progresista o nacionalista o de izquierda, como le queramos llamar. He rendido protesta ante esta honorable Asamblea Legislativa como el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México elegido por el voto mayoritario de sus ciudadanos. La euforia popular se apagaría muy pronto ante la descolorida gestión de Cárdenas. Mientras tanto, en México se profundizaba la crisis económica. ¡No nos vamos a dejar! ¡Que paguen los de cuello blanco los que se llevaron todo! ¡Que Cedillo no los alcahuetee! ¡Porque Cedillo los está alcahueteando! Es 1997. La gente está en la calle y los diputados en apuros. Los bancos tronaban, el gobierno los rescataba y los inconformes tomaban San Lázaro. Cada 6 años se devalúa la moneda, que vienen las crisis recurrentes y que los partidos dicen, adelante, si lo único que queda es engarzarnos al carro de la globalización, entonces rompamos fronteras, destruyamos esta bandera y pongamos la de Estados Unidos porque es la que mejor lo representa. El pueblo no está dispuesto a aceptar la traición del PAN y del PRI. La nación atraviesa por la crisis económica más grave de su historia contemporánea. López Obrador se ponía al frente de una intensa campaña contra el salvamento bancario, conocido como el Fobaproa. ¡No al Fobaproa! ¡No al Fobaproa! ¡No al Fobaproa! ¡No al Fobaproa!
552,000 millones de pesos de cartera vencida. Cientos de miles perdían su patrimonio. Y una trama de corrupción bancaria y empresarial multimillonaria con cargo al erario. La crisis actual, la crisis financiera mundial, la crisis en México, ha tenido mucho que ver con el abandono al empresariado y con la protección a un grupo de especuladores que no arriesgan nada, que se dedican nada más a medrar, que se dedican únicamente a sacar provecho de los movimientos que se dan en el mercado financiero. En todo esto del FOBAPROA hay muchas irregularidades. Hay quienes aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo y fueron protegidos por el FOBAPROA. López Obrador se colocaba una vez más en el centro del tablero. Alzaba la bandera del combate a la corrupción y vislumbraba la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Entretanto, Cárdenas renunciaba al gobierno del DF en su tercer intento por llegar a la presidencia y dejaba a Rosario Robles como su fugaz reemplazo. Robles se irá convirtiendo en símbolo de una izquierda deslumbrada por el enemigo. Hola. Oye, ingeniero. Consideramos que hoy la lucha fundamental en este momento es una lucha por la democracia en este país, es una lucha contra el PRI, contra el PAN fundamentalmente, y que en estos momentos hay que acumular toda la fuerza posible. Entre Mao Zedong y Versace, el PRD se perdía. El acceso al poder y la transición y este encarrilamiento por la vía institucional va haciendo perder por completo al PRD la posibilidad de mantenerse como movimiento social, mantener las premisas de buena parte de la izquierda que tenía demandas históricas, pierde por supuesto la radicalidad de una transformación y el PRD pierde por supuesto en su momento, incluso desde su momento fundacional, el proyecto socialista. No podrán vencer la voluntad ciudadana, no nos van a detener, lo sabremos de vencer nuevamente y Andrés Manuel será, por voluntad mayoritaria, el nuevo jefe de gobierno del Distrito Federal. La debacle del PRI no es solo electoral, es el fin de un régimen autoritario. Va a haber el gobierno de los vecinos, el gobierno de la gente, en cada unidad territorial, el gobierno delegacional y el gobierno del Distrito Federal. La gente va a tener un gobierno cerca, su gobierno, se van a definir muy bien las atribuciones que corresponde al gobierno de la gente, que al gobierno delegacional, que al gobierno del Distrito Federal. La oferta electoral de Andrés Manuel atraía a los capitalinos. No obstante, su principal victoria tendría lugar ante las cámaras de Televisa. A mí se me acusó por usted y por gente como usted de ser siempre fiel servidor del gobierno del señor Salinas. ¿Sí o no? Sí, es usted un claro, sí, todo lo que representante genuino del régimen genuino. Muy bien. Es más, usted hasta se vanagloria de que le digan el jefe, Diego. Aparentemente estabas retirado. Ahora que estoy arriba en las encuestas, en el Distrito Federal, que estamos muy bien, de repente, Diego. Y entonces, en lógica pura, pues uno, conociéndote, lo que supone, lo que imagina, es el señor Diego ya viene a hacerle el trabajo sucio al régimen. Nada más te quiero decir que nos vas a hacer
lo que el viento a Juárez. Que te quede muy claro. Muy bien. La elección del 2000 puso a Cárdenas ante su tercer fracaso. En cambio, Andrés Manuel alcanzaba el gobierno del Distrito Federal y Vicente Fox se convertía en presidente con gran legitimidad. Ganó la democracia, ganó cada familia, ganó cada mexicano y cada mexicana. Que Dios nos bendiga. Gracias. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal, y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Es el 5 de diciembre del año 2000. Asamblea Legislativa. Fox y Andrés Manuel cumplían con el protocolo, pero el encono latía entre ellos. Y el nombre del proyecto para el cual va a ser entregado este cheque. López Obrador se proyectaba como un jefe de gobierno hábil. Las conferencias de prensa matutinas imponían la agenda política y sus programas sociales le allegaban popularidad. Andrés Manuel combina estas decisiones de programas sociales, que además en realidad no requieren una inversión pública muy alta, con la centralización de las decisiones del poder. O sea, se prefigura este Andrés Manuel que luego se verá como presidente. Entretanto, el nuevo jefe de gobierno abría las puertas al negocio inmobiliario y con él al proceso de gentrificación del Distrito Federal. La cara menos visible del gobernante lo mostraba complaciente con algunos magnates e insensible ante el asesinato de la abogada Digna Ochoa en octubre de 2001. Fue un crimen que rebasó las fronteras, no nada más la Ciudad de México, sino del país entero. Y yo creo que para nosotros, los familiares, el crimen de nuestra hermana es un crimen de Estado. El estilo de gobernar del tabasqueño, teñido de pragmatismo, lo llevaba a desconfiar de los militantes de la izquierda histórica. Los que provienen de la izquierda no institucional o de la izquierda social tienen menos posibilidades con Andrés Manuel, quizá porque los ve más leales, más cercanos, quizá porque porque considera que ellos están ahí por convicción y no se van a ir si no tienen tal o cual posición o tal o cual cargo, ¿no? Yo eso lo atribuyo porque además en la carrera la trayectoria de Andrés Manuel he visto mucho eso, que los más leales pueden esperar siempre. Y al mismo tiempo va creciendo la preocupación del lado del gobierno de Vicente Fox y de muchos empresarios poderosos porque un personaje como él crezca y se convierta en un potencial, como le llamarían después, peligro para México. El jefe de gobierno se adelantaba en las encuestas hacia la elección presidencial de 2006, hasta que se interpuso un pequeño incidente. Gracias, Federico. René Bejarano, ¿cómo estás? Muy bien. Por favor, si eres tan amable. Corría marzo de 2004 y Televisa hacía el lanzamiento estelar de unos videos en el programa del payaso Broso. Yo creo que ahorita les pido, y ahorita les pedí a Elsa que buscara la caja. El diputado René Bejarano, quien fuera secretario particular de AMLO, recibía dinero de un hombre enigmático. Detrás de este círculo se ocultaba el rostro de Carlos Ahumada, un empresario con un turbio historial. Luego se sabría que Ahumada, relacionado con Rosario Robles, había grabado los videos con el propósito de extorsionar a allegados a López Obrador y negociado su difusión con Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández, el CISEN y el Departamento del Tesoro estadounidense.
Los llamados videoescándalos fueron el inicio de una estrategia para quitar el fuero y encarcelar a López Obrador bajo una acusación forzada: las irregularidades en la construcción de un camino para comunicar un hospital privado. Un litigio menor inflado por el Poder Judicial. En la promoción del desafuero, los buenos oficios de Televisa. Está pendiente, hay una insatisfacción por la falta de un pronunciamiento definitivo y frontal en el caso de René Bejarano por parte del jefe de gobierno. No. Porque una cosa es todo lo que me ha dicho y otra cosa es el problema de corrupción de Bejarano embolsándose los No. Don Vicente Fox, por su parte, tenía un procurador de justicia llamado Rafael Macedo de la Concha, un militar que jugaba cascaritas con Ahumada, fallaba penales y se tomaba fotos con el turbio empresario y los periodistas Javier Solórzano y Raimundo Rivapalacio. Vea nomás. Lo que quiere Fox, aliarle a Salinas y a Roberto Madrazo, es que mi nombre no aparezca en las boletas electorales en el 2006. Eso es todo el asunto. Es el 27 de junio de 2004. Televisa y sus aliados convocaban a su clientela a protestar contra la inseguridad en el Distrito Federal y, de paso, contra el jefe de gobierno. No queremos gente que finja demencia, queremos gobernantes que nos protejan, tenemos ese derecho y por eso estamos acá. Las autoridades no están haciendo nada, porque si de veras pusieran de su parte no habría secuestros en México, no habría asaltos. Leemos en su letrero que no quieren 600 pesos, queremos seguridad, se refiere a la ayuda que da López Obrador a los ancianos, entonces descuida la seguridad de los ciudadanos. 7 de abril de 2005. El desafuero está por consumarse y el jefe de gobierno se reúne en el Zócalo con miles de seguidores. El desafuero nos regresa a la época autoritaria, cuando desde Los Pinos se decidía quién podía o no ser el presidente de México, sin tomar en cuenta la voluntad popular. Lo que sí les pido es que no vayan a la Cámara de Diputados. Quiero ir solo para defender mis derechos y no quiero dar pretextos para ninguna provocación. No quiero que utilicen de pretexto el que haya enfrentamientos en la ciudad. Quiero también decir a ustedes que ya sé que no estoy solo, así como me dicen, ya lo sé, pero no hace falta que vayan conmigo. Los quiero desaforadamente. Es el Palacio San Lázaro, unas horas más tarde. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria. Al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Por eso,
con seguridad y firmeza desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa con el propósito de degradar las instituciones de la República. López Obrador es no solo producto de su propia estrategia, no es solo producto, digamos, de la ausencia de otros liderazgos, sino esencialmente de la radicalización de Acción Nacional y de Vicente Fox por sacarlo de la jugada presidencial y de la elección. Esta idea rompe las reglas democráticas básicas. El intento de exclusión de López Obrador en el desafuero y la posterior elección polémica de 2006 hacen claramente que no solo López Obrador se convierta en el líder indiscutible, ¿no?, de la izquierda, sino que es sentido, interpretado, simbolizado como el antagonista del régimen de la alternancia, del panismo, por supuesto, pero del prianismo después. El primer ensayo de golpe blando en México, encabezado por Vicente Fox, había sido derrotado. El sexenio de Fox se acercaba a su fin con un acumulado de fracasos. Aquí preparando mi agencia de publicidad Travel Ponchito y no sé qué más. El mandatario, enfermo de histrionismo, había fracasado en su intento por construir un nuevo aeropuerto en tierras de San Salvador Atenco, en el Estado de México. ¡Tierra sí! ¡Aviones no! ¡Tierra sí! ¡Aviones no! ¡Tierra sí! ¡Aviones no! Nosotros a la Madre Tierra no la venderemos. Ella es la razón de nuestra existencia. Hoy ella es la que produce lo que nosotros consumimos. Sin embargo, el sistema tenía reservado un castigo a los pobladores de Atenco por resistir los designios neoliberales. Detrás del brutal operativo, el gobernador del Estado de México, el priista Enrique Peña Nieto, una joven promesa de la modernización a la mexicana. Entretanto, el PRD, ya convertido en agencia electorera, miraba desde lejos. Vamos a rescatar a México, como decía Juárez, como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda. Muchísimas gracias, amigas y amigos. La consolidación de un fenómeno masivo, popular y desde abajo identificó a López Obrador esencialmente como el liderazgo antirrégimen. Empezaba 2006 y AMLO arrancaba la campaña por la presidencia de México con una amplia ventaja en las encuestas y cedía el Distrito Federal a Marcelo Ebrard. Del otro lado, un político gris se lanzaba al estrellato. Stephanie, sé
que tu corazón para allí, y eso es dolor, este país. Felipe Calderón, un panista aficionado a la bohemia, mal visto por el señor Fox, se colaba como candidato a la presidencia por el PAN. ¿Cómo están, señoras y señores? Muy buenas noches. Bienvenidos al segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Los presentaré de acuerdo al orden obtenido en el sorteo efectuado el día de ayer, lunes, en el Instituto Federal Electoral. Roberto Campa, del Partido Nueva Alianza. Patricia Mercado, del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Roberto Madrazo, de la Alianza por México. Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional. Y Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición por el Bien de Todos. No va a ganar con mentiras, señor López Obrador, y porque el proyecto que representa es un peligro para México por la amenaza de endeudamiento y de crisis económica. Calderón será convertido en abanderado de la ultraderecha empresarial, impulsado por una campaña negra. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. Las pensiones, se endeudó. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. López Obrador te quiere ver la cara. López Obrador miente otra vez en su anuncio del IVA. No a la intolerancia. La semilla de la polarización quedaba sembrada. Detrás de la campaña de la discordia, Claudio X González y su hijo del mismo nombre. Dos empresarios enemigos de López Obrador que darán mucho de qué hablar. Del otro lado, el inefable Jesús Ortega se convertía en coordinador de campaña del tabasqueño. Un error obvio y costoso. La gran ventaja de Andrés Manuel se convertía en su debilidad. Vamos a hacer historia. La alegría está por llegar. Sonríe. Vamos a ganar el 2 de julio. ¿A ganar? ¿De veras? El candidato, incauto, exhortaba a sus seguidores a celebrar anticipadamente en vez de llamarlos a vigilar la elección. En el entorno más cercano a Andrés Manuel estaban absolutamente seguros de su triunfo, y creo que muchos de sus operadores o de sus encargados de alto nivel en algunas circunscripciones le acarreaban, como le sucede a muchos políticos, le acarreaban información inexacta, nunca consiguieron tener el número adecuado de representantes de casilla, sobre todo en el norte del país, por ejemplo. O sea, dejaron muchas fugas, muchos frentes abiertos a la posibilidad de un fraude. Es el 2 de julio de 2006. El día que una silenciosa y múltiple operación de Estado sorprendía a una izquierda desbalagada y a su líder. 4 días más tarde, este triste personaje colocaba la cereza del pastel. El candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. En una elección limpia y transparente, los ciudadanos han manifestado su voluntad y lo han hecho por un margen muy estrecho, nunca visto en México. Se trata de la elección presidencial más competida en la historia moderna de México. López Obrador pasaba del triunfalismo a la impotencia. No permitimos la usurpación, no permitimos presidentes espurios, no aceptamos al PLN de Calderón, que quede muy claro. Al diablo con
por sus instituciones. Su partido, incapaz de probar el fraude, naufragaba. Y sus seguidores, una masa desorganizada, pasearán durante semanas en un plantón instalado en el Paseo de la Reforma. Un plantón que recriminan o le reclaman intelectuales que la apoyaban, como Monsiváis, que publica una carta diciéndole que no es posible o que no tiene ningún sentido enfrentar a los perpetradores del gran fraude afectando a los ciudadanos de la capital del país, en fin, ¿no? Es el 7 de septiembre de 2006. Tribunal Electoral de la Federación. Felipe Calderón había llegado vía aérea para recibir su constancia de mayoría. El fraude se consolidaba. Magistrado Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. ¡Chingue su madre! Magistrado José Fernando Gesto. ¡Chingue su madre! Magistrado José Alejandro Luna Ramos. El turbio proceso electoral dividía a la sociedad. ¡Queremos paz y fraude! Queremos paz, queremos paz, queremos paz, queremos paz, queremos paz, queremos paz, queremos paz. ¡Presidente es Julio! ¡No se dejen engañar! ¡Primero es Julio! Debemos de unirnos para el bien. Total, yo soy de las que digo, si perdí en buena ley y adelante, pero yo me siento defraudada, el pueblo, todos. La decisión fue de gran parte de los mexicanos, entonces hay que respetarlo, no hay que dejarnos guiar por una parte de la sociedad, siendo que la gran mayoría escogimos al que es actualmente presidente. ¡Ay, peje! ¡Ay, peje! ¡Queremos paz y fraude! ¡Queremos paz y fraude! ¡Queremos paz y fraude! Nosotros no obstruimos, nosotros respetamos. Nosotros no obstruimos, nosotros respetamos. Así es la lucha de clases al estilo Televisa. 20 de noviembre de 2006. En un zócalo abarrotado, Andrés Manuel encabezaba una ceremonia desvaída en la que era declarado presidente legítimo de México. ¿Qué tal? El tabasqueño mostraba sus debilidades y se adentraba en su etapa más errática. Es el 1 de diciembre en el Auditorio Nacional. El señor Calderón consumaba el fraude y anunciaba su holocausto personal. Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, y por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente. Es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia. El michoacano anticipaba la pesadilla por venir. Su estrategia, dirigida a gobernar a través del shock, garantizaba negocios para los de siempre, corrupción y una inusitada injerencia del vecino del norte. No es el Estado el que reprime o el que asesina. Sí tenemos una responsabilidad que he reconocido y por la que, por supuesto, incluso pedimos perdón en esa ocasión. El Estado no ha cumplido su función de proteger a las víctimas. Si no pueden
renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción. Es octubre de 2009 y Calderón, el supuesto presidente del empleo, despedía a 44,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se pregunta, ¿y esos quiénes son? Son electricistas defendiendo a la nación. La izquierda social había sido abandonada por el perredismo. Entretanto, Andrés Manuel se convertía otra vez en candidato presidencial. Y viene pues un periodo de resistencia, de acumulación de fuerzas, mientras del otro lado pues preparan al muñeco de Atlacomulco para ser candidato. Nuevamente, el liderazgo del tabasqueño, renuente a la organización partidista, sería incapaz de defender el voto y sumaría otra derrota. Primero de julio de 2012, el héroe de Atenco se imponía en la elección presidencial. 2 años después, se sabrá que su campaña había sido indebidamente financiada. 4.500 millones de pesos ilegales. Celebro que los presidentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática se hayan reunido el pasado jueves para reiterar su compromiso de impulsar un gran acuerdo nacional. El llamado Pacto por México, una alianza tripartita al servicio de los neoliberales, permitió a Peña gobernar por encima del Congreso mediante acuerdos cupulares y avanzar en las llamadas reformas estructurales, incluida la energética. No obstante, los mexicanos descubrirán que podían tener otro mandatario tan desorientado como el señor Fox. Del estado vecino de Lagos de Moreno y de igual manera acerca al estado de este estado, al gobernador de este estado, al estado de León. Peña Nieto resultó un figurín torpe e ignorante. A pesar de perder una elección tramposa, López Obrador perseveraba y se entregaba a la creación de un nuevo partido. Muchas gracias. O sea, ¿quiénes participan en Morena tras la ruptura de Andrés Manuel? Pues los más leales, los convencidos, los que siguen en la idea de la lucha y los que arriesgan. Más allá de solo las estrategias, los discursos y, digamos, la propia forma muy particular del liderazgo carismático de López Obrador, el fenómeno está ahí, ¿no? En López Obrador, en el fenómeno popular que lo interpretó y en la derecha que atizó esa ruptura democrática y que ensalzó al liderazgo de López Obrador. Yo estoy aquí en este plantón precisamente por defender lo último y lo único que nos queda, que es el petróleo, que es el del pueblo de México. Son bienes que tiene la nación para beneficio del pueblo. Y no queremos que este malvado de Enrique Peña Nieto entregue lo que no es de él a los extranjeros. Es el 3 de diciembre de 2013. Militantes de Morena cercaban el Senado en protesta por la reforma energética.
mientras su líder era reportado con un infarto y en un hospital. Entretanto, el joven presidente seguía haciendo de las suyas. Pues es inaugurar esta planta de la industria refresquera que es el refresco del presidente Peña Nieto. Peña fiel. Peña Nieto fracasaba como humorista y como mandatario. El tema de la Casa Blanca es uno de los que sin duda marca a esta administración, sobre todo por la forma en que escaló este asunto en distintos ámbitos. Nosotros le decimos desde aquí a Enrique Peña Nieto que no nos vamos a cansar y le vamos a dar guerra. Un encuentro que sostuve con los padres de familia de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno del señor Peña se hundía y arrastraba con él a aliados, patrocinadores y padrinos. El neoliberalismo a la mexicana conocía su peor naufragio y López Obrador capitalizaba la debacle. Y bueno, Andrés viene a ser una expresión política de ese hartazgo, de esa gana de cambiar de fondo las cosas. Articula un discurso que sus opositores consideran siempre muy simple, ramplón, de ignorante, de inculto, de muchas otras cosas. No lo bajan, Andrés Manuel, porque piensan que le está hablando a ellos. Recuerda, es mejor tener trabajo y bien pagado que recibir por el voto una lanita o una raquítica despensa, frijol con gorgojo. Y no se han dado cuenta que desde hace mucho Andrés Manuel no les habla a ellos. Le habla a la gente abajo y por eso usa esas expresiones. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama. Y son lo mismo fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Y por otro lado, decide que va a aceptar el respaldo y que va a hacer alianzas con todos los que no aceptó 12 años atrás. Y entonces el movimiento obradorista se convierte en ese 2018 en un barco donde cabe todo. Y habla de que este será el triunfo de un gran movimiento, no lo dice con esas palabras, pero dice pluriclasista, pluriregional, donde hay gente que viene de todas las vertientes ideológicas. Andrés Manuel vive en esas contradicciones, ¿no? Por eso resulta difícil de descifrar para muchos, ¿no? Fuerte el aplauso para el licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia. Si analizamos las cifras electorales, vemos muy claramente que hay un momento de ascenso, digamos, de consolidación de un electorado de izquierda, ¿no? Con el PRD y el cardenismo. Un momento de ascenso del fenómeno López Obrador como tal, en su figura, como su liderazgo carismático, que lo podemos ver el ascenso electoral en la elección de 2006. Uno podría graficarlo y es un ascenso ininterrumpido prácticamente en los 30 años, ¿no? Entre 1988 y 2018. Algunos dicen que es un populista, otros que un autoritario, otros que un totalitario. Yo pienso que ninguna de esas etiquetas ayuda a comprender la complejidad del personaje ni el momento histórico que le tocó jugar en nuestro país. Todo ha sido posible por la perseverancia, por la terquedad, por la necedad, por no abandonar la lucha, por no claudicar, por no vendernos, por seguir insistiendo, por caer y levantarnos y volver a caer y volver a levantarnos hasta lograr lo que pronto se va a conseguir, la transformación de
Y así, esta historia entra en una pausa, en un paréntesis que se abre ante el tercer intento del tabasqueño por conquistar la presidencia de México por medios pacíficos. Una historia de persistencia y tormentas.